Bienvenidos habitantes del mundo al revés. Hoy, como todos los viernes, estamos con un nuevo programa. Esta vez haciendo una repetición porque hace unos días atrás, el 10 de mayo pasado, intentamos hacer este programa vía streaming, pero hubo un problema, se cortó a los 20 minutos, así es que muchos amigos se perdieron mucho material. Así es que decidí hacerlo de nuevo, obviamente ahora con material actualizado inclusive. Así es que vamos a estar con este interesante tema que yo creo que todas las personas que más o menos entendemos cómo funciona este mundo, al revés, tenemos que hacer fuerza, tenemos que unirnos, porque quien no conoce a su enemigo no puede derrotarle. Y no estamos hablando de violencia, sino que estamos hablando de conciencia, porque esta es la única forma que en realidad los seres humanos no hemos intentado, porque cada vez que hemos actuado con violencia para tratar de cambiar las cosas, finalmente nos damos cuenta que damos giros de 360 grados, es decir, quedamos ahí mismo, y los que gobiernan el mundo siguen gobernando igual que siempre. Aquí ya no importa el sistema, si es teocracia, si es, qué sé yo, monarquía, si es capitalismo, si es comunismo. Al final todos son sistemas de control de los mismos de siempre. Así es que vamos a estar con este interesante tema. No sé si me pueden decir si se está escuchando bien, porque siempre el problema que tengo, mi némesis es el audio. Pero parece que sí. Aquí está Nancy Ordóñez Huitriago, está un saludo fraternal desde Colombia. Natalie Jesús, saludos amigo mío y un gustazo coincidir con tu transmisión, qué bueno, un abrazo. Alfredo Alarcón también, se escucha excelente Jorge, ya que bueno, sí, estaba, cambié el sistemita, ahora estoy con una interfaz de audio aquí, esta cosa pequeñita, esta maravillita. Porque el audio directo, no sé por qué, pero no me funcionaba bien, así que creo que ahora la cosa anda mejor. De hecho hice unas pruebas antes y no me funcionaron, pero qué bueno que ahora está funcionando. Bien, muy bien, vamos a partir entonces. La idea es que ustedes cuando interactúen no solamente me hagan preguntas, sino que también puedan aportar tal vez. Sería bueno, el tema es la City de Holandres, es decir, el anillo único de la élite globalista, o la Mordor en el fondo del control global, como le puse recién en un aviso que coloqué. Porque es muy parecido a Mordor, es decir, a lo que aparecía en El Señor de los Anillos, es el lugar operativo de donde las fuerzas del mal en el fondo están trabajando en contra de todos nosotros. O sea, así de claro es esto. Bueno, vamos a partir. La City de Londres es muy antigua, fue creada bajo el amparo del Imperio Romano, ha sido la cuna del imperialismo, el colonialismo y el capitalismo. De la mano de ella es que Inglaterra fue con el correr del tiempo una potencia, sin dejar que ésta tuviera algún control sobre la City de Londres, sino más bien al revés. Desde la City se controla no solo a Londres, al mundo entero en lo que a finanzas se refiere. Actualmente la City es parte de una tríada de poder global o una especie de trinidad, cuyo rol es el financiero. Junto a ella está el Vaticano, que es el centro de operaciones del dominio global, y cierra el triángulo Washington DC, desde donde se manejan las operaciones militares visibles y encubiertas a gran escala, como lo ocurrido con la demolición controlada de las Torres Gemelas, que entregó la excusa perfecta para terminar de alinear a aquellos países, sobre todo con petróleo, que no estuvieran bajo el absoluto control de los dueños de este triángulo de poder. La City de Londres tiene independencia administrativa desde el año 886, cuando Alfredo el Grande nombró a su yerno Earl Ethelred de Mercia como gobernador de Londres. La City desarrolló su propio código legislativo para las clases comerciantes, consiguiendo tal autonomía que Sir Lawrence Combe le concedió el estatus de reino separado con sus propias leyes. La ciudad estaba compuesta por 5 circunscripciones gobernadas por concejales. En el año 1075, el rey Guillermo el Conquistador otorgó un estatuto especial que entregaba total autonomía a la City. En el año 1203, el rey Juan I de Inglaterra fue obligado a ceder ante una bula papal todas las tierras de Inglaterra, Gales y de Irlanda al Vaticano, acto que le valió a este rey el apodo de Juan sin Tierra. En 1215, Juan sin Tierra fue obligado por la City de Londres, es decir, ya en poder del Vaticano, es decir, desde el Vaticano fue obligado en el fondo, a aceptar la llamada Carta Magna, que otorgó privilegios totales por mar y tierra a la City de Londres. Esta carta, la Carta Magna, ha sido respetada por todos los reyes que ha tenido Inglaterra hasta el día de hoy, algo que prueba que el Vaticano tiene aún total control sobre la famosa milla cuadrada de la City de Londres. La City fue la cuna de la idea de los paraísos fiscales, como los entendemos, digamos, hoy día, esta cosa de control en el fondo donde los
súper ricos, las multinacionales o los grandes grupos económicos van a esconder en el fondo lo que saquean en los pueblos, porque para eso es básicamente un paraíso fiscal, es para esconder aquello que le quitan a las riquezas o las ganancias que le quitan a las riquezas de los pueblos principalmente y van a parar a estos paraísos fiscales. Entonces fue la idea en el fondo, por ahí por el año 1938 aproximadamente en Suiza fue el primer paraíso fiscal oficial y después se fue replicando en varias partes ya desde la City de Londres. Esto fue ya recreado pero ya desde el punto de vista de ultramar, es decir, bajo el concepto en inglés del offshore. Y desde el offshore, digamos, desde la impunidad y la oscuridad que ofrecen los paraísos fiscales, se puede trabajar para el comerciar ilícitos en todo el mundo, desde la droga, pasando por el contrabando, las armas, sin que el brazo de la justicia les pueda poner la mano encima. De hecho, armaron tan bien sus leyes, también, que si por ejemplo una persona que trabaja dentro de la City de Londres o dentro de un paraíso fiscal, encuentra, por ejemplo, una actividad ilícita de venta de armas, por ejemplo, o de droga, no la puede denunciar porque es un delito denunciarlo. Es parte del mundo al revés, digamos. Es decir, el delito es que denuncien al que está haciendo el mal, no al que hace el mal. No sé si me entienden. Está todo patas arriba. Entonces, los paraísos fiscales básicamente que son un ejército de legisladores, abogados, qué sé yo, contadores, que trabajan de una manera tal de que las personas que tengan grandes cantidades de dinero y que no puedan en el fondo lavarlo, porque básicamente es eso, van a esconderlo, digamos, los paraísos fiscales. Obviamente que un narcotraficante de medio pelo, digamos, no tendría acceso a esto. Aquí estamos hablando de gigantescos capitales, de fortunas de miles de millones de dólares, y que por supuesto le ofrecen, ¿cuál es el atractivo? El atractivo es básicamente que esas grandes cantidades de dinero, al llevarlo a un paraíso fiscal, no paga los impuestos correspondientes en el país de origen. Se postula, por ahí yo creo que voy a dar un poquito más de datos, pero se postula más o menos que la evasión de impuestos mundial es de aproximadamente unos 100.000 millones de dólares. Y se calcula también que si solamente se pudiera evitar la evasión de 10.000 millones de dólares a través de la ONU, por ejemplo, y esos 10.000 millones de dólares se utilizaran para paliar el tema de la debacle del hambre en el mundo, se podría detener. De hecho, también hay cálculos que dicen que unos 40.000 millones de dólares solamente se necesitarían para parar de una vez por todas, digamos, el problema o la problemática del hambre en el mundo para siempre. Pero como sabemos que los que están en el fondo controlando el mundo necesitan el caos, porque su negocio es caos, básicamente, no lo permiten. Y por eso es que permiten esta figura tan terrible de mantener a 1.000 millones de personas con hambre en este momento, que está escuchando esto. Hay 1.000 millones de personas con hambre y la consecuencia más terrible es que 30.000 niños aproximadamente mueren al día de hambre y sed. Y eso significa que al año son cerca de 11 millones de niños. Parte del sistema de reducción de población que les comentaba en el programa pasado. Y que, bueno, quien quiera verlo lo puede encontrar en mi muro o en mi canal. youtube.com/emar, tal cual el mundo al revés. Y para los amigos que se están conectando aquí, escuchando a través de la radio FM7 que es la ciudad de Antofagasta, en el norte de Chile, pueden ver este programa completamente en vivo a través de mi cuenta, Jorge Zamora, que está en Facebook, así es que pueden acceder, se publica, así que pueden verlo perfectamente. Estamos hablando entonces sobre la City de Londres, un lugar bastante particular, un lugar tal vez único en el mundo, ya que se encuentra justo al centro de la ciudad de Londres, en un anillo de 1 milla cuadrada, donde viven solo 9.000 personas, pero trabajan unas 350.000, bajo las órdenes de unos 500 bancos que controlan desde allí la mitad de todo lo que se comercia en el mundo, y al mismo tiempo entregando el respaldo a los paraísos fiscales para que comercien con la otra mitad. En simple, en manos de la City, se mueve prácticamente todo el concierto financiero global, es decir, lo que es Wall Street, lo que es la Reserva Federal, todo es controlado, digamos, desde la City de Londres de forma operativa, porque los que están finalmente controlando esto se reparten entre lo que es el Vaticano y lo que se denomina como la nobleza negra, es decir, esta familia que muy antiguas, digamos, que vienen, se podría decir, desde la época de las ciudades-estado como de Venecia, y que controlaban de alguna forma el comercio entre Medio Oriente y Europa.
y se fueron haciendo de gigantescas fortunas, digamos, y pasaron a una especie de segundo plano, y hoy día son los que están controlando el sistema bancario internacional y a través de testaferros. Los Rothschild, por ejemplo, vendrían a ser testaferros o administradores de ellos. Lo mismo los jesuitas a través del Vaticano, y movimientos, por ejemplo, como la industria militar, qué sé yo, el grupo Bilderberg, no movimientos, sino que grupo, el grupo Bilderberg, la Round Table, la Trilateral, el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Club de Roma, etcétera. Es decir, de ahí parte de la nobleza negra, digamos, el control, y ahí se va subdividiendo en varios otros sistemas de control, como el Club Bilderberg también, que de alguna manera refleja lo que ya está decidido. Es bastante mediático el Club Bilderberg, como para distraer la atención. De hecho tiene página web. Es bastante raro que para hacer un club secreto, entre comillas, tenga página web. Y por lo tanto, así van trabajando estos personajes, van trabajando de manera encubierta a través de grupos de poder, y van subdividiendo el poder, cosa de que si algún momento cae alguno, como la masonería, por ejemplo, que a mediados del año pasado empezaron a desmantelar la masonería en el gobierno italiano, y no importa, siguen otros grupos de control, porque esto funciona así, es decir, van subdividiendo el poder para que al final no los puedan atrapar. Ahora, si queremos despejar la ecuación completa de qué es de quienes están detrás de estos grupos de poder, son satanistas, visto desde el punto de vista, bueno, la palabra Satanás viene del hebreo antiguo, que significa adversario contrario al revés. Eso es Satanás. Por lo tanto, satanistas desde el punto de vista de que son adversarios o contrarios a los seres humanos, es decir, trabajan en contra de la humanidad, y también tienen por ahí su lado muy oscuro, que es el ritualista, el cabalista, digamos. Ahora la cabala tampoco es algo malo, es un instrumento simplemente que se puede usar para el bien o para el mal, mundano, pero lamentablemente los que mejor la manejan, y desde hace muchísimo tiempo, son estas élites cabalistas, elitistas, numerológicas también, y que de alguna forma han estado trabajando también desde rituales, desde sacrificios humanos, etcétera. Una cosa bastante escabrosa, a lo mejor lo vamos a tocar en algún momento como tema exclusivo, pero se dedican a eso. Y claro, puede sonar a locura, y lo he dicho otras veces también, podríamos discutir eternamente acerca de si existe el diablo, si existe Satanás, si existe Dios, si existen los ángeles, etcétera. Podemos discutir muchísimo y no llegar nunca a un acuerdo, pero los que gobiernan el mundo creen en estas entidades, creen en estos seres, y les hacen sacrificios, matan niños, matan gente, beben sangre y toda esa locura, en el fondo, que en la antigüedad, si revisamos, lo hacían, pasando por Babilonia, qué sé yo, Egipto, los aztecas, qué sé yo, los mayas, lo hacían, sacrificios humanos, y todo eso, digamos, las élites lo fueron ocultando y lo fueron colocando de alguna manera como ya en la ciencia ficción, cosa que ya eso ya nadie lo puede creer en el fondo que sucede, pero sucede realmente. De hecho, en la película Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, fue una forma en el fondo que utilizó Stanley Kubrick para decirnos, hey, miren, así, de esta forma trabajan estos señores, es decir, los poderosos, los más poderosos del mundo, hacen rituales, hacen, qué sé yo, se reúnen en misas negras, tal y como se veía en esa película de Stanley Kubrick, y película por la que finalmente, y faltando 9 meses para el estreno de la misma, lo envenenaron probablemente. Bueno, el parte oficial dice que Stanley Kubrick murió por muerte natural, pero yo creo que murió porque es natural que te mueras si te dan veneno, así que yo creo que por ahí va la cosa. Stanley Kubrick se estaba pasando, en el fondo, se pasó de la raya, ya había hecho bastantes películas denunciando a esta élite a través de códigos encubiertos, como el Resplandor, que es fantástica. De hecho, en mi canal Emar pueden ver un análisis que hice de 3 horas. Tienen que no tomarse un café, sino que un termo lleno de café para verlo, porque lo que había detrás, a mí me sorprendió muchísimo realmente todo lo que había detrás del Resplandor de Stanley Kubrick, pero ahí se revelan muchísimas cosas, y un trabajo que les recomiendo completamente lo vean en mi canal de YouTube, youtube.com/emar. Bueno, antes de seguir, voy a leer aquí a los amigos. Dice Enrique Ramírez: hola Jorge, saludos desde la CDMX de México. Yo no conozco este tema, pero me interesa. Bueno, aquí estamos hablando precisamente de lo que está pasando con respecto a la City de Londres, cómo funciona este sistema de control desde el lado financiero principalmente. Arturo Morales dice: lo que está pasando en México con sus restricciones de Estados Unidos, le quieren imponer un arancel del 5% a todo lo que entra a Estados Unidos
por no controlar la migración. Bueno, como sabemos, amigos, estos tipos trabajan con un lema en latín que es ordo ab chaos, que es orden desde el caos, y por lo tanto ellos siempre van a estar haciendo negocio con inclusive con cosas que son hasta contrasentidos en algún momento, y constantemente vamos a verlos inclusive hasta pelear entre ellos, pero es show finalmente. Porque ellos necesitan, por ejemplo, de ninguna manera esta elite permitiría que México sea dueño de su propio petróleo, por ejemplo. O Venezuela fuera dueño de su propio petróleo, o que Chile fuera dueño de su propio cobre. ¿Por qué no lo permiten? Porque así mantienen a la gente en constante caos, la mantienen en crisis, la mantienen en hambre, la mantienen en angustia, en deudas, etcétera, para que finalmente nadie esté preocupado en el fondo de tomar la rienda y de tomar el control y hacer que los países se gobiernen a ellos mismos, porque la gente está preocupada del día a día, de qué va a comer mañana. Entonces hasta nos han enseñado a odiar la política. Entonces el sistema, la verdad es que les ha funcionado bastante bien, y somos muy pocas las personas que estamos tratando de cambiar estas cosas, pero lamentablemente el resto que está tan metida en esto, que piensa que estamos hasta locos en el fondo. Así que, pero bueno, yo creo que de alguna forma desde el 2012, desde diciembre del 2012, que se suponía que iba a acabarse el mundo, de alguna manera se acabó, yo creo, porque desde la fecha a hoy día hay muchísima gente mucho más despierta de que lo que había anteriormente. Así que eso en el fondo se agradece. Ahora Gina Corona dice, abrazo enorme querido Jorge desde México. Un abrazo para ti, amiga, para todos los amigos mexicanos también, que siempre están ahí haciendo el aguante. Arturo Morales, compartido en grupos de resistencia civil pacífica. Muchas gracias, amigos, muchas gracias por compartir. Se agradece, porque yo creo que más allá del mensajero, lo importante es el mensaje. Yo creo que eso es lo importante. Este material va a quedar grabado, también lo voy a subir a mi canal EMAR, para que quede de registro respecto de lo que estamos hablando hoy día, que ya iban 2 intentos fallidos y este es prácticamente el tercero, así que la tercera es la vencida. Alondra Sáenz dice, Jorge, interesante tema, gracias. Muchas gracias a ti por estar acá también. Bueno, Solram Gala dice, temazo, y es verdad desde los principios. Un abrazo para ti, Sol. Bueno, yo no sé cuáles son los últimos, no sé si van quedando abajo o arriba, pero bueno. Si tienen algo que decir, pueden manifestarse, preguntar, decir algo, lo que quieran. Bueno, la City en concreto no es un país dentro de otro como sí lo es el Vaticano, dentro de Italia. Es más bien una corporación autónoma, es una especie de empresa, una corporación esto, de la City. Completamente autónoma, que ya lleva unos 500 años de vida y que posee sus propias leyes, su propia policía, y llega a ser tan autónoma que si la propia reina de Inglaterra quiere entrar en su territorio, ésta debe pedir permiso al mayor o al alcalde de la propia City. La gente que labora en la City de Londres es personal ligado a las áreas de las finanzas que por contrato no pueden decir absolutamente nada sobre lo que trata la City o sus propios trabajos, y llega a ser tan oscuro el secretismo y la avaricia con la que deben hacer gala sus empleados que los exámenes psicológicos, los que son más contratados, son aquellos con rasgos psicopáticos. De manera que cuando llegue el momento de despojar en alguna movida financiera a una persona, grupo de personas o hasta un país completo, estos agentes no tengan el más mínimo remordimiento de la miseria que estarán ejecutando. Es decir, esto es tal cual. La gente que trabaja en la City son brokers, les llaman. Son personajes muy inteligentes, muy hábiles en la finanza, prácticamente robots, muy eficientes, pero que se les exige de alguna manera que no tengan corazón, que no tengan ninguna posibilidad en el fondo de sentir misericordia, pena, qué sé yo, empatía, bondad, cualquier cosa, cualquier virtud en el fondo, porque ¿qué se pide de ellos? Que sean simplemente máquinas de hacer dinero, que si les pasan $100.000 a las 10 de la mañana, por poner un ejemplo, hacia las 4 de la tarde esos $100.000 se hayan convertido en $100 millones. No importa si quebró industrias completas, echó a la calle gente, si remataron un edificio, eso no importa. Esos $100.000 se convirtieron en 100 millones y ese es el triunfo de estos personajes. Y obviamente de los dueños de esos capitales, porque ellos se llevan comisiones en el fondo. Así es que ese es el mundo en el fondo que hay detrás de la City, un mundo absolutamente inescrupuloso, un mundo aberrantísimo, yo diría que mucho más terrible que el mundo que muestra John Wick, por ejemplo. No sé si vieron la última John Wick, que se muestra unas sociedades secretas que trabajan a través de monedas de oro, muy
no sé si la película es muy buena, digamos, es bastante entretenida, la verdad, pero de alguna manera también de forma encubierta nos muestran cómo que existe el mundo, digamos, la cosa mundana, que salimos a comprar el pan, salimos a trabajar, etcétera, etcétera, pero detrás están estas sociedades ocultas que están trabajando ahí frente a nuestras narices y no las vemos, en el fondo, más o menos el mundo que muestra John Wick, por ejemplo, si no la han visto. Bueno, la City en sí misma es un lugar tan privatizado que ni siquiera la calle se considera un espacio público. Así es que si va un equipo de periodistas a hacer alguna nota, estos deben tener un permiso especial que les otorga la propia City para tal efecto. Llega a ser tan grande el poder de los dueños de la City que cuando la reina les visita y la dejan entrar, en los anfiteatros donde se reúnen con ella queda por debajo de los dueños de la City, dejando de esa forma claro que el poder de la realeza está por debajo del poder económico internacional que ellos representan. Y por supuesto, si se dan el lujo de estar por sobre la reina, obviamente están también por sobre el poder político. De hecho, hay un representante de la City en la Cámara, digamos, de los comunes de Inglaterra, en el Congreso de Inglaterra, y este representante de la City está constantemente paseándose, digamos, revisando que ninguna ley esté en contra de ellos, digamos, susurrando al oído, qué sé yo, de laboristas y conservadores para poder lograr en el fondo que la City jamás se vea afectada con absolutamente ninguna ley en el fondo que salga desde el Reino Unido y que obviamente les afecte. Entonces, y por lo tanto, se da esta cosa tan extraña que sí, efectivamente Inglaterra tiene un parlamento que representa a sus ciudadanos, pero al mismo tiempo la City de Londres tiene un control, en el fondo, muy digamos, subterráneo, por decirlo de alguna forma, con respecto a que cualquier cosa que haga la Cámara del Congreso, digamos, de Inglaterra, jamás afecte los intereses de la City de Londres. Y por lo tanto, se puede entender ya que, en el fondo, el poder político es controlado también desde la City de Londres. Desde la City de Londres se operó la creación de Wall Street y por supuesto los sucesos que llevaron a la creación de la Reserva Federal, un sistema de creación privada de dinero que ha logrado controlar no solo al gobierno de Estados Unidos, sino a todos aquellos gobiernos que utilizan el dólar como moneda de respaldo para acuñar las monedas locales. También desde la City de Londres se llevó a cabo la creación de Hong Kong, que hoy es el epicentro financiero y tecnológico de Oriente, y de ahí también obviamente se empezaron a crear y a recrear todos los demás paraísos fiscales que hay en el mundo y que son aproximadamente unos 72 en todo el mundo, y todos ofrecen básicamente lo mismo, es decir, tráiganos sus capitales gigantescos, aquí no va a pagar impuestos y no importa lo que haga, nosotros no lo vamos a denunciar jamás al FBI, a la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Porque a todo esto se produce una cosa bien curiosa, porque los que están detrás son tan poderosos, en el fondo son personajes con tanto poder, que son los que controlan el FBI, son los que controlan la CIA, son los que controlan la KGB, el MI5, el MI6 británico, etcétera, 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 el Mossad israelí, controlan absolutamente todo. Entonces, y por lo tanto, podría sonar hasta gracioso que los denuncien, porque los que tendrían que ir a fiscalizar también trabajan para ellos. Así que ahí podemos ver más o menos lo increíble del poder que hay detrás de esto. Ahora, cada vez que existen diferencias entre lugares como Wall Street, Hong Kong, Londres, etcétera, son generalmente las cortes de la City de Londres las que deciden los litigios, dejando de esta forma claro que es allá el corazón de las decisiones comerciales de nivel mundial. Gracias a la esclavitud impuesta en el periodo colonial es que las grandes fortunas pudieron crecer de manera exponencial desde ultramar. Con el tiempo, la esclavitud de cadenas y latigazos ha sido reemplazada por sueldos y horarios más de las veces insuficientes y abusivos, pero que han sido finalmente un logro para los mismos capitalistas que ven ahora que no necesitan mantener al esclavo en sus negocios pagando su alimentación y techo. Ahora el neoesclavo paga él mismo sus cadenas para seguir aumentando las fortunas de aquellos que se esconden en la City y en sus paraísos fiscales. La toma del control de la City de Londres y del Banco de Inglaterra por parte de la familia Rothschild fue en la irrupción de Needham en los años 1800, que usó a su favor los eventos de la batalla de Waterloo al hacer creer a los asiduos a la bolsa de valores que Napoleón había ganado la guerra, y con ello desató el pánico que hizo que Rothschild terminara comprando, vía testaferros obviamente, hombres de paja, prácticamente todas las acciones del Imperio Británico. Al saberse la verdad que había ganado Wellington, es decir, Inglaterra, las acciones se dispararon en poder de Needham Rothschild, lo que le permitió convertirse en el amo y señor del Imperio Británico, muy por encima incluso de la corona inglesa. Pero no nos engañemos, la familia Rothschild fue una creación
básicamente de lo que fue la nobleza negra, estando la familia Farnese probablemente la más importante involucrada en la creación de los jesuitas, y por lo tanto todo lo que ocurrió posteriormente con respecto a los jesuitas, que los jesuitas fueron los que contrataron los servicios de Meyer Amschel Bauer, que fue el patriarca original de los Rothschild. Ellos se cambiaron después el apellido Bauer a Rothschild, y digamos por el escudo rojo que colocaban en la casa de cambios de Frankfurt, donde ellos, en los 1700, donde ellos tenían su principal negocio. Y el trato fue con el Vaticano, los jesuitas, digamos, que ellos le entregaban todas las finanzas, que son gigantescas, del Vaticano, el Tesoro Vaticano, que realmente nadie sabe cuánto dinero tienen, pero obviamente son los principales controladores del sistema financiero internacional, y contratan de alguna manera los servicios de Meyer Amschel Bauer, y por eso es que los Rothschild se ven tan poderosos, porque en el fondo son los administradores del sistema financiero global. Ellos, a través de la City de Londres, han estado durante décadas, centurias ya prácticamente, controlando el precio del oro, del cobre, de la plata. Ellos lo decían principalmente. Entonces, obviamente no se mandan solos, son administradores, digamos, de estas familias de la nobleza negra, que son muy poco conocidas en el fondo, pero que son, inclusive en la película de John Wick, ahí se puede ver también de alguna manera que están muy asentados en lo que es Italia, Londres, París, esos lugares, en la Europa vieja, básicamente. Y es tal cual, digamos, son ellos los que están controlando detrás, y sus principales testaferros son los jesuitas, los Rothschild obviamente, y los masones, la masonería principalmente. A través de la masonería ellos controlan todo lo que es el poder político. A través de la masonería ellos ponen los presidentes principalmente, sobre todo en América Latina, y lo vemos así desde hace mucho tiempo, desde la época de Bolívar, que los líderes provienen de la masonería, por lo tanto no trabajan para sus pueblos, realmente trabajan para la hermandad. Tenemos también al grupo bueno, el sistema financiero internacional a través de la City de Londres, ¿cierto? Tenemos al Vaticano y el grupo militar político principal, o militar en el fondo, que vendría desde Washington DC. Una curiosidad del territorio de Columbia, donde está Washington DC, era territorio del Vaticano. O sea, decir era también es un poquito aventurado tal vez, porque lo más probable es que todavía siga siendo territorio del Vaticano. De hecho, hay un pentágono de los jesuitas. Una información que muy poca gente conoce, que está en Europa. Ya voy a hacer un post escrito sobre eso, que es muy interesante. Y de hecho el pentágono que hay en Estados Unidos es casi una copia del pentágono jesuita. Es decir, finalmente quien manda son los jesuitas, pero a través obviamente de las órdenes que son emanadas de esta famosa nobleza negra. Bueno, voy a revisar si es que tienen alguna pregunta. Yo les he dicho varias veces que esto se va desapareciendo, algunos comentarios. La Sol Ramgala dice: ellos se creen dioses, creen en su linaje y que nosotros somos moscas que debemos desaparecer. Son los dueños de las agendas para nuestro mundo y ellos gobiernan a los gobiernos de los países, cambian leyes, compraron todo, matan para apropiarse del mundo y las riquezas. Veo lo que entiendo. Sí, es básicamente eso, a eso se dedican. Ellos, su principal negocio es el caos, es decir, ellos, si no hay caos no hay negocio, básicamente. Entonces, por lo tanto, ellos van a estar siempre tratando de hacer, como son satanistas, ponen al revés, digamos, son adversarios, ponen al revés todo. Donde ven amor, ponen miedo, donde ven paz, ponen guerra, donde ven armonía, ponen caos, y así, etcétera, etcétera. Ese es el negocio de ellos, porque ellos, a través del divide y vencerás, es que van ganando digamos, esta guerra. Y esta división se puede ver claramente, por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa, cuando el pueblo, los de abajo, se habían dado cuenta que los de arriba, es decir, el clero y la nobleza, se estaban robando todo y la gente estaba muriendo de hambre, el pueblo, los de abajo, y mandan a un masón, Maximilien Robespierre, abajo, digamos, al pueblo, y crean lo que se llama la Asamblea Nacional, que fue la primera vez que se dividió al pueblo en izquierda y derecha, y desde ahí que los pueblos pelean entre ellos en izquierda y derecha, y los de arriba siguen robándose todo, básicamente ellos, porque bajaron una jugada maestra, obviamente, dividieron y vencieron al pueblo, divide y vencerá. Por eso es que es tan importante que la clase política entienda de una vez por todas de que tiene que extrapolar, tiene que salirse de la pelea izquierda-derecha principalmente, porque esa pelea es la que no permite a los pueblos unirse
para poder finalmente eliminar y sacar a las multinacionales, a los grandes grupos económicos que están literalmente saqueando a los pueblos. Por ejemplo, las megamineras acá en Chile, las grandes empresas también de petroleras que están saqueando, que dicen que son chinas, pero en el fondo son ciudadanos chinos ultramillonarios que son socios de los otros que también están trabajando en la City de Londres y que se adueñaron del petróleo venezolano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y por lo tanto, en todas partes estamos asistiendo a este juego dualista, de una izquierda contra una derecha, de los blancos contra los negros, qué sé yo, de los ateos contra los religiosos, los que creen en la tierra plana con los que creen que la tierra es esférica, es decir, todo les sirve para pelear, todo les sirve para eso. Lo que nos debe importar es lo que está pasando en nuestros pueblos, lo que nos debe importar es lo que está pasando en el planeta Tierra, es decir, tenemos que unirnos de una vez por todas como seres humanos que somos y dejar de lado toda diferencia dualista que nos haga dividirnos en el fondo, porque ese es el juego de ellos, divide y vencerás, o en latín divide et impera, tal cual. Lo sabían ya desde el Imperio Romano, que lo vienen haciendo mucho antes probablemente, pero ellos funcionaban y trabajaban así, divide y vencerás, y es tal cual, y lo vemos todos los años en todos los países en las elecciones, es decir, la mitad pierde, la otra mitad gana. ¿Por qué no hacer un movimiento en el fondo donde seamos todos chilenos, por ejemplo, o todos mexicanos, todos venezolanos, qué sé yo, etcétera, y sacar de la ecuación completamente a todos aquellos que estén trabajando bajo pensamientos dualistas? Te divide y vencerás en el fondo. Bueno, voy a seguir aquí con mi apunte. Dice, la City decide 2 veces al día el precio del oro para todo el mundo, y quienes lo hacen, son, como les decía anteriormente, son nada menos que los Rothschild. No solo controlan el precio del oro, sino de prácticamente todo lo importante que se transe en bolsa de valores. Por ejemplo, ellos controlan además el precio de los alimentos básicos. Y bueno, eso ya se lo había comentado, y gracias a ese control en el fondo ellos suben unos puntos en la bolsa de valores, que sigue el trigo a nivel global. Y eso significa inmediatamente que mucha gente va a dejar de poder comprar alimentos básicos, por ejemplo. Y eso está produciendo que, como les decía, que 1.000 millones de personas estén sufriendo de hambre y unos 30.000 niños aproximadamente mueran al día de hambre y sed. Y ningún medio de comunicación dice nada, absolutamente nada. Pero, bueno, y obviamente que ahí también nos manejan bastante bien, digamos. Ellos deciden inclusive que debe darnos pena y que no, que ellos deciden que vemos y que no vemos. Por lo tanto, por eso en algún momento también yo les he dicho muchas veces que es muy importante, es sumamente importante que ustedes investiguen, que vayan a sitios de contrainformación, que lean, por ejemplo, investigaciones de Jordan Maxwell, por ejemplo, o de William Cooper, qué sé yo, de personajes que se sabe que en algún momento de la historia fueron un aporte gigantesco. Bueno, de hecho a William Cooper lo mataron, fue el que descubrió el complot de las Torres Gemelas unos 6 meses o 3 meses antes de que ocurriera. No sabía que eran las Torres Gemelas, pero él lo decía. Él tenía un programa de radio que se llamaba la hora del tiempo, si mal no recuerdo, un programa de radio de onda corta en Estados Unidos, y él unos 3 meses antes aproximadamente, o 6 meses, no recuerdo bien, dijo en su programa que se estaba preparando un gigantesco atentado que lo iba a perpetrar el propio gobierno de Estados Unidos contra los norteamericanos, y que le iban a echar la culpa a Bin Laden. O sea, sabía perfectamente. Él era un ex militar que había trabajado también en la CIA y se había dado cuenta de que todo esto finalmente era un engaño, y empezó a trabajar para la humanidad. Bueno, para poder silenciarlo, porque se hizo muy famoso después de su predicción, y para poder silenciarlo el gobierno norteamericano le inventó unas deudas con respecto al fisco, digamos, de Estados Unidos, deudas, digamos, que inexistentes, por supuesto. Y cuando lo fue a buscar el FBI, él se enfrentó a tiros con ellos y murió luchando. Murió en una bencinera cerca de su casa y murió a los tiros con los del FBI. Porque él sabía que si lo detenían en la celda lo iban a ahorcar, lo iban a suicidar, ¿no? Obviamente que... Y eso no es extraño, eso ocurre. Los gobiernos, lamentablemente, estos gobiernos satanistas hacen eso con los líderes sociales, les inventan que se suicidan, les inventan que muerte natural, que si yo les ponen veneno, como le pasó a Stanley Kubrick, o como pasó aquí está pasando acá en Chile, por ejemplo, con Alejandro Castro, que era un líder de la gente de la zona de Quintero acá en Chile, que está trabajando muy fuerte con respecto al tema de la contaminación, una contaminación brutal que hay en el lugar. Y a este chico, activista social, lo encontraron ahorcado con la cuerda de su propia mochila, a ras de piso prácticamente al borde de la línea del tren. Es decir, ¿quién se ahorca a ras de piso?
es decir, absurdo. Y lamentablemente eso es lo que está pasando acá en Chile, no solamente en Chile, están matando indígenas también en muchas partes del mundo, en Brasil, en México, en Colombia, en Chile también, el caso Catrillanca también, claramente un asesinato de parte del Estado privado de Chile, porque no es el Estado de Chile, no es un Estado que nos esté representando, y prácticamente pasa casi todo lo mismo en casi todas partes del mundo. Bueno, ahí hay un aviso de la Griselda Muñiz, una amiga que vive aquí cerca, que me invitó a su casa, está con su familia. Bueno, te mando un abrazo grande, amiga. Luego voy a terminar el programa y me voy a dar una vuelta ahí por tu casa. Dale saludo ahí al Francisco, al René, que probablemente está ahí también, a tu nietecita también, a la Sofía, un abrazo grande. Así que nos vamos a ver un ratito más. Bueno, seguimos entonces. No sé si tienen algo más que hayan dicho por ahí. Bueno, recuerden que aquí yo voy a tratar de leer todo lo que puedan decir. Hay algunas cosas que se me desaparecen, pero después... ¿cómo se llama la película mencionada de John Wayne? No, estamos hablando de John Wick, la última película de Keanu Reeves, que ya está, creo que está en la tercera parte. Es un mundo bastante distópico, de sociedades secretas, gángster y todo eso. Bastante entretenida la película. No es tan profunda como otras, por ejemplo, pero es bastante entretenida. John Wick, no John Wayne. John Wayne era un pistolero, un actor que hacía westerns en la década de los 50 en Estados Unidos, si mal no me recuerdo. Bueno, vamos a seguir. Ahí Nancy Ordóñez Buitriago dice: en Colombia hay una eliminación sistemática de los líderes sociales. Sí, por supuesto, eso está pasando también aquí en Chile, pasa en México, pasa en todas partes del mundo. Y los grandes medios de comunicación que dicen: no, es que tenía una depresión, se suicidó, fue un accidente, etcétera, etcétera. Y creen que nosotros somos estúpidos en el fondo, y que no pensamos por nosotros mismos y no sabemos lo que están haciendo en el fondo. Que sabemos que están actuando criminalmente. Y lamentablemente tenemos que decirlo. O sea, no lamentablemente, hay que decirlo, hay que decir las cosas como son. Los pueblos están siendo atacados en el fondo por sus propios gobiernos. Los gobiernos no están gobernando para nosotros. Tal como la salud no está sanando, tal como la educación no está educando, el progreso tampoco está progresando. Estamos literalmente en un mundo al revés. Y en manos de nosotros está ponerlo al derecho. Pero lamentablemente somos pocos en este momento, pero tengo la esperanza de que vamos a ser muchísimos más. Juan Manuel, José Carrillo dice que hay gracias por el tema John Wick, yo creo. David Herrera, muy al pendiente de transmisión. Jorge Zamora, un abrazo para ti, David, a los amigos mexicanos. Juan Manuel Araoz Tapia, felicitaciones, Jorge, viendo tu programa. El Juanito, un amigo acá también de Antofagasta, un abrazo para ti. Qué bueno que estás viendo esto. Bueno, ya estamos cerca del final también. Me quedan todavía algunas cosillas que decir acerca de la City de Londres. Esta es dirigida por un alcalde o regidor, que es el mayor, que no se eligió exactamente por el pueblo de la misma, sino por unas 108 corporaciones que delegan en esa figura una especie de gerente general de la corporación mayor llamada City de Londres. Los 9.000 habitantes de la City tienen derecho a voto, pero las empresas dueñas de las mismas son las que votan, y lo hacen proporcional a la cantidad de empleados que éstas tienen, algo que se podría decir que es democrático, pero lo que no se dice es que los empleados son solo usados, ya que las votaciones son decididas en los directorios de las empresas y nada se les consulta a los trabajadores. Es más, muchos de ellos ni siquiera saben que sus empresas votan en las elecciones políticas. La City tiene por una ley muy antigua a un integrante llamado el Remembrancer, que integra la Cámara de los Comunes. Recién se lo había comentado, no le había dado el nombre, pero es el que se encarga de andar dando vueltas por todo el Congreso, digamos, de Inglaterra, vigilando en el fondo que no se haga absolutamente nada en contra de la City de Londres y ojalá todo a favor de la misma. La economía que promueve en lugares como la City de Londres no apunta a la creación de puestos de trabajo ni a la creación de industrias nacionales, sino a la consolidación de un globalismo financiero que apuesta a dejar en manos de unos pocos grandes beneficios económicos, al mismo tiempo esclavizando a la mayor cantidad de gente con sueldos miserables. Sin ir más lejos, China es ideal para los dueños de la City de Londres, ya que son millones de chinos que trabajan casi por el plato de comida y con ello obtienen gigantescos ahorros que al final se traducen en aún mayores ganancias. Y CBC, el banco chino, entre comillas, más grande del mundo, con presencia en la City de Londres, no es otra cosa que un banco de los propios Rothschild, disfrazado de chino.
Por otro lado, el Partido Comunista Chino trabaja bajo el mandato de 60 multinacionales que operan en China a bajos costos y en situaciones de esclavitud tan alarmantes que hay empleados que se llegan a suicidar por el estrés y las malas condiciones. Un ejemplo es lo ocurrido en la empresa Foxconn, de propiedad de Apple, que en algún momento llegó a confirmar 14 suicidios y hasta intentos masivos en 2012 de 150 empleados que en el techo de la empresa amenazaron lanzarse al vacío si no cambiaban las condiciones de abuso de parte de la multinacional. Es decir, los iPhones, lamentablemente, y hay que decirlo, están manchados con sangre. Y gran parte, lamentablemente, de lo que es la industria de la manufacturación de aparatos electrónicos. De hecho, sin ir más lejos, el coltán, que es el principal, digamos, material con que se fabrican no solamente celulares, sino que computadores y todo lo que tenga que ver con electrónica, ya llevan el Congo entre 5 a 7 millones de muertos. Es decir, las multinacionales ahí mantienen un caos constante que a nosotros nos venden a través de la migración. Es decir, ¿por qué la gente de África se va? Porque ahí hay multinacionales con ejércitos privados. No me acuerdo el nombre. Monsanto se compró, a lo mejor por un amigo, por ahí un amigo tiene el dato, algo de Water, no me acuerdo bien, pero un ejército privado, y estas empresas multinacionales entran, digamos, mientras los que están allí se matan entre ellos, el pueblo, hay guerras civiles, ellos promueven guerras civiles, se matan entre ellos, entran Blackwater, creo que se llama esta empresa, digamos, de mercenarios, en este momento en manos de Monsanto, lo que es Bayer hoy día, y promueven entonces el caos social, las guerras civiles, y entran estas multinacionales a robarse el petróleo, qué sé yo, el uranio, el oro, el coltán, obviamente, y ya van más o menos unas 5 o 7 millones de congoleños o congoleses, no sé cómo se dice, muertos por esta guerra económica en el fondo. Y la ONU, ¿qué hace? La ONU mira para el lado y simplemente pesca a la gente que arranca y dice, miren, los migrantes hay que recibirlos, en vez de trabajar en detener la guerra, se está dedicando a la consecuencia de la guerra. Obviamente que estos migrantes no tienen absolutamente ninguna culpa, pero la ONU, y a través de esos 5 países garantes de la paz, que son Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia, en vez de estar trabajando en parar las guerras, amparan en sus territorios a las empresas más grandes del mundo fabricantes de armas. En esos 5 países garantes de la paz de la ONU trabajan cerca del 85-90% de la producción de armas de todo el mundo. Y uno se tiene que preguntar, esos personajes, esos países, digamos, esos gobiernos que trabajan con estos armamentistas, ¿quieren paz en el mundo? Por supuesto que no. Es un gigantesco negocio el negocio de las armas, probablemente el principal del mundo. Y por eso es que ellos mantienen constantemente al mundo en caos, porque es un gigantesco negocio vender armas. Y por eso es que la ONU, que lamentablemente trabaja bajo el amparo de estas industrias en el fondo, no hace absolutamente nada más que visibilizar la migración como algo que hay que hacerse cargo, digamos, en vez de detener definitivamente las guerras en África y todo lo que está ocurriendo, el saqueo también estructural en gran parte de lo que se denomina o mal denomina el tercer mundo. Luis Delgado dice, hola Luis, ¿cómo estás? El objetivo de la City de Londres es reafirmar el dominio sobre el planeta, lo que se denomina Nuevo Orden Mundial, dirigido y detentado por el Club Bilderberg. Más de lo mismo son los acuerdos de Basilea. Cada año se reúne el Club Bilderberg donde deciden estrategias y todo indica que ahora tratarán el traslado del lugar geoeconómico hacia China en detrimento de Estados Unidos, el dólar RF y euro. A simple vista es como cambiar de amo y sin pasar por el necesario reinicio del actual sistema. ¿Cómo se puede salir de esta maraña? Bueno, amigo, al principio estaba mencionando precisamente al Club Bilderberg, pero el Club Bilderberg es un grupo de poder menor, es un grupo que han puesto visible, cosa que si en algún momento llegase a explotar un descontento social, ahí van a caer banqueros y políticos, pero no van a caer los que están detrás de todos ellos, que son principalmente, como lo decía, jesuitas, masones y la nobleza negra, principalmente. Es decir, la nobleza negra es la que manda, la nobleza negra, digamos, es la que está ahí controlando todo el sistema, digamos, y están tras bambalinas simplemente, tal como un directorio de una empresa en el fondo, y el gerente, qué sé yo, los jefes y todos trabajando, y los vemos. Al directorio, en las empresas, por ejemplo, rara vez los vemos, o a veces ni siquiera sabemos quiénes son. Y el directorio, digamos, del mundo, del control del mundo, son la nobleza negra. En algún momento yo creo que voy a hacer un programa acerca del tema de la nobleza negra para que tengamos un poquito más de luz sobre ese tema, porque los grupos de poder que estamos viendo actualmente actuar son simplemente los visibles, los invisibles no los vemos, por lo mismo.
Ahora, ¿cómo se puede salir de esta maraña? Dice el amigo Luis Delgado Sales. Bueno, es bastante difícil. Ahora, por lo pronto, yo creo que, y lo dije al principio, lo más importante es conocer al enemigo. Es decir, quien no conoce a su enemigo no le puede derrotar. Si vamos a estar siempre en la ignorancia o vamos a estar con miedo, lamentablemente jamás vamos a lograr lo principal que se debe hacer, que no es tanto, y ya lo decía Gurdjieff, ese gran maestro, no es tanto el tema colectivo de trabajar para lograr el cambio en el mundo. No lo vamos a lograr ni políticamente, ni unitariamente, digamos, uniéndonos, pero lo primero, lo principal que lo vamos a hacer, ni desde el dinero tampoco, lo principal que tenemos que hacer nosotros es lograr el gobierno consciente en cada uno. Es decir, si cada uno de nosotros nos convertimos en humanos conscientes, es decir, que entendemos en el fondo en qué estamos, que entendemos el funcionamiento del mundo, ya nadie nos puede engañar. Y como nadie nos engaña, podemos perfectamente unirnos y de ahí sacar gobernantes reales. O elegir un sistema, por ejemplo, en donde no existe un gobernante, simplemente que sea la propia conciencia que nos gobierne a todos. Sabemos que es utópico, sabemos que es difícil, pero la verdad es que no vamos a conseguir cambiar el mundo haciendo lo que hemos hecho siempre. Einstein decía que cuando hacemos siempre lo mismo es imposible que obtengamos resultados diferentes. Entonces, por lo tanto, probemos conciencia en vez de violencia, esta vez. Yo creo que con conciencia, pero interna en cada uno, y unirnos las personas conscientes, yo creo que ahí recién vamos a cambiar este mundo, porque también tenemos que sumar, y el principal gobernante de este mundo es el ego. Por lo tanto, se puede decir que el principal sistema de dominio o de gobierno que existe en este mundo es la egocracia. Y lamentablemente, bajo los conceptos de la egocracia, es que finalmente todo se va al carajo, todo se va al tacho de la basura, y por lo tanto tenemos que trabajar internamente esa situación, cada uno en cada uno de nosotros, y de esa forma probablemente vamos a poder acceder a un mundo mejor, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, imposible. Carla Marina Ciaín, hola amiga, ¿cómo estás? Supe que están ahí en Santiago con mucho frío y lluvia, espero que estén todos bien por allá. Hola amigo, recién conectándome, muchas gracias por tu aporte, muchas gracias amiga también por estar siempre allí. Javier Aguilar, claramente la lucha es pueblos de nuestros diferentes países contra las élites y cúpulas que dirigen los diferentes gobiernos, bancos y corporaciones. Estas actúan como un pulpo al unísono con sus tentáculos, mientras nos dividen con confusión y distracción. Bueno, de hecho, la descripción de pulpo en grabados que se hacían, escritos, digamos, muy antiguos acerca de la familia Rothschild, siempre la representaban como un pulpo, agarrando la Reserva Federal, agarrando, qué sé yo, el Banco de Inglaterra, agarrando los gobiernos, agarrando un pulpo. Y básicamente es eso, es decir, es tal cual. Es como un pulpo en el fondo, donde están... claro, Blackwater era, si me había acordado el nombre, de la agencia privada de matones. Y así hay muchísimas otros grupos, digamos, que están trabajando de mercenarios. De hecho, si uno analiza, por ejemplo, al grupo ISIS, que fue financiado, y lo dijo en algún momento la propia Hillary Clinton, que se le salió, digamos, y Obama también por ahí se le anduvo saliendo, ellos financiaron, digamos, el grupo ISIS, que no son musulmanes en el fondo, son grupos wahabitas, que son como una especie de musulmanes terroristas, por decirlo de alguna manera, pero que están trabajando en el fondo para ellos mismos, es decir, para los mismos de siempre. Entonces, por lo tanto, el grupo ISIS es un grupo mercenario que está trabajando para la élite globalista, para hacer que el mundo le tenga miedo a los musulmanes, básicamente eso, y tratar de empujar a través del miedo a los musulmanes, digamos, guerra. Nada más que eso. Por ejemplo, y les resulta, es decir, por ejemplo, no sé si ustedes han visto unos videos de pranks, de bromas en YouTube, en donde ponen a un tipo vestido de árabe que anda con una mochila y la tira dentro de un bus, qué sé yo, y todos arrancan. Claro, la gente ya asocia la vestimenta árabe con terrorismo, ¿se fijan? Porque es parte del plan, es decir, nuevamente divide y vencerás, es decir, cristianos contra musulmanes o judíos contra musulmanes, todo les sirve en el fondo. Y les funciona bastante bien, bien este sistema, digamos, de mercenarios trabajando para implementar el terrorismo, porque los mismos que implementan las guerras, los mismos que implementan el abuso, los mismos que saquean los países, los mismos que matan a los pueblos, los mismos que nos contaminan, los mismos que nos endeudan, son los mismos que promueven el terrorismo en el mundo. Los mismos, exactamente los mismos. Cecilia Hidalgo Farré dice, la colombita y el tantalio, coltán, es lo que se usa para smartphones, y la extracción de estos minerales les cuesta la vida a los que trabajan en esto. Sí, por supuesto, de eso estábamos hablando hace un momento. Nancy Ordóñez Huitriago dice, toda esta barbarie es una locura absoluta, igual el dinero solo sirve en este planeta, no sé
No sé para qué tanto dinero. Bueno, es parte del control, están enfermos. Es decir, los personajes que controlan este mundo tienen un problema terrible, digamos, de egoísmo, de avaricia, de poder. Están enfermos, están locos en el fondo, son psicópatas. Y ellos solamente sienten placer, digamos, cuando controlan, someten, matan, etcétera, etcétera. Bueno, si hay algo que a los dueños de la City de Londres les conviene en términos de obtener grandes ganancias, usando esclavos, es el comunismo. Ahí simplemente tienen que controlar a un solo partido y con el engaño de que todo es del pueblo. Ellos se adueñan de todo. No por nada el propio David Rockefeller dijo a Mao Zedong lo siguiente, textual: sea cual sea el precio de la revolución china, es obvio que ésta ha triunfado, no solo al producir una administración más eficiente y dedicada, sino también al promover una elevada moral y una comunidad de propósitos. El experimento social en China, bajo el liderazgo del presidente Mao, es uno de los más importantes y exitosos en la historia humana. Esto lo dijo David Rockefeller en From a China Traveler en el New York Times el 10 de agosto de 1973. En declaraciones como esta podemos ver cómo la sinarquía, es decir, el gobierno de los poderosos, apuesta por el comunismo para llevar adelante un gobierno mundial ultracapitalista. Es decir, comunismo y capitalismo como el que ocurre en China, gran hermano, control, qué sé yo, nueva orden mundial, como lo quieran llamar, es el gobierno que probablemente tienen presupuestado para el resto del mundo. Es decir, un control absoluto, totalitario, supercapitalista, para hacer que en el fondo todas las libertades queden absolutamente suprimidas. Yo siempre he dicho que el nuevo orden mundial ya está, lo que pasa es que va mutando, va cambiando, y por eso es que es tan importante para ellos hacer que nosotros nos enojemos, partamos con miedo, luego con angustias, que sido todo eso, y terminemos en violencia, porque la violencia es lo que hace que finalmente nosotros, ellos pongan estados policiales, qué sé yo, toques de queda, etcétera, estados de excepción, y a través de eso, digamos, a través de esa fuerza, ellos logran implementar o instalar el próximo sistema que ya lo tienen planificado desde hace muchísimo tiempo. Bueno, Juan Manuel Arauz Tapia dice: ¿cuál es la nobleza negra? Vamos a hacer un programa sobre eso, pero básicamente son familias muy antiguas que provienen de las ciudades-estado, digamos, como Venecia, del año 1000 más o menos después de Cristo, que comercializaban entre Europa y Oriente todo lo que se promovía por allí, se volvieron muy ricos. Farnese, Contesi, Mosimo, qué sé yo, Aldobrandini. Ya vamos a hacer un programa sobre ese tema y serían los reales gobernantes en el fondo del mundo, y los Rothschild se vendrían a ser como sus testaferros, lo mismo los jesuitas y lo mismo de alguna manera todos los demás grupos de poder, es decir, el Club Bilderberg, el Club de Roma, la CFR, la Trilateral, etcétera, etcétera, la Round Table, y entre todos conformarían lo que se llama en algún momento la mafia X, que también se habla poco de la mafia X, pero es el conjunto entero, digamos, a eso se le denomina la mafia X. Ahora, ¿por qué X? Porque el poder masculino, que es esto, y el poder femenino están juntos ahí, es decir, es el caos que produce la X, una X, ustedes ven ahí, masculino, femenino, o eléctrico, magnético, es eso, es el control, digamos, o el enfrentamiento entre las energías base de este mundo, todo es electromagnético, ya lo decía Nikola Tesla en algún momento. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Promueven la lucha electromagnética o masculino-femenina o de dualidad en todo el mundo. Entonces, por lo tanto, se le llama así mafia X en el fondo, porque promueven el enfrentamiento o dualismo entre lo eléctrico masculino y lo magnético femenino. Mafia X, lo pueden buscar. Dice: ¿qué opinas de QAnon, el Luis Delgado Sárez? ¿Y crees que Trump, Putin y Xi Jinping logren un acuerdo para el reseteo? Bueno, QAnon es un acuerdo, es una especie de ley que hay en Estados Unidos donde se dice ya todas las deudas que hay se suprimen y empezamos de nuevo. Pero lamentablemente eso jamás se ha hecho, es una mentira en el fondo, es una ley muerta, es como la ley que firmó Kennedy, la 11.110, que le quitaba a la Reserva Federal la potestad de imprimir dinero, que se llevó a cabo un ratito, digamos, que en el momento que estuvo vivo Kennedy hasta que lo mataron, porque obviamente quitarle la posibilidad a la mafia X en el fondo de imprimir el dinero era quitarles el control del propio Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, las leyes de Nesara en el fondo son leyes muertas que no las van a echar a andar. ¿Por qué? Porque Putin, Trump y Xi Jinping todos trabajan para los mismos amos, todos trabajan para los mismos, es un show, finalmente cuando uno los ve enfrentarse,
simplemente es eso, un montaje, es un show. De hecho, lo podemos advertir en ciertos códigos. Por poner un ejemplo, la City de Londres tiene un eslogan, que los tengo ahí en el icono del Domine nos dirige, en latín, está San Jorge allí, la cruz de San Jorge. Por lo tanto, la City la controla el poder religioso, el Vaticano. Claramente ahí, Domine nos dirige significa Él nos dirige, se refiere a Dios, digamos, al Dios material. Si vemos, por ejemplo, Rusia, nos encontramos con que está el águila bicéfala en el escudo, y el águila bicéfala es el símbolo del rito de York, que es el rito escocés, digamos, de la masonería. Por lo tanto, ellos están metidos allí. Y al mismo tiempo, en esa misma bandera, o en los mismos, digamos, iconos de Rusia, está San Jorge y el dragón. Es decir, nuevamente está metida el control de la religión allí. Por lo tanto, Rusia trabaja para la mafia X, China trabaja para la mafia X, las 60 multinacionales que hay en este momento controlando todo el partido comunista en China, trabaja para ello. El banco ICBC, como lo decía recién, más grande del mundo, es de los Rothschild, ellos lo administran. Por lo tanto, ¿qué están haciendo ahora? Y creo que lo dije en algún momento, no sé si en el programa pasado, ellos van a derribar probablemente el dólar, lo van a derrumbar para poder decir, señores, ya se acabó el dinero físico, ahora vamos a implementar moneda electrónica, la moneda única global en el fondo, y ahora no va a mandar Estados Unidos, no va a mandar, qué sé yo, Wall Street, entre comillas, porque sabemos que lo que manda es la City, va a mandar ahora China, el eje China-Rusia. Y obviamente la City de Londres va a seguir mandando digamos, el sistema. Es decir, nuevamente el enfrentamiento, el caos, ordo of chaos, el orden desde el caos. Eso es lo que están haciendo ellos. Ahora, Carla Marín hacia bien dice, por eso es importante no alimentar el miedo. Bueno, es una cosa fundamental, es decir, si vamos a tener miedo en el fondo, mejor no hagamos nada. Básicamente eso, es decir, uno de los principales alimentos que tienen estas élites o esta mafia X o sinarquía, es el miedo. Mientras nosotros tengamos miedo e ignorancia, básicamente. Mientras tengamos miedo y seamos ignorantes, ellos van a hacer lo que quieran con nosotros. Bueno, a propósito de lo anterior, del tema de que el mundo iba a ser controlado a través de una superestructura comunista capitalista, el congresista Larry P. McDonald dijo en el año 1976 lo siguiente, esto es textual. Un congresista de Estados Unidos llamado Larry P. McDonald en el año 76, comillas, la meta de los Rockefeller y sus aliados es crear un gobierno mundial que combine supercapitalismo y comunismo bajo el mismo techo. Todo bajo su control. Estoy hablando de conspiración, dice él. Sí, así es. Estoy convencido de que hay un complot de alcance internacional que se ha venido planeando por generaciones y con intenciones increíblemente malvadas. Cierre comillas. Este congresista sin duda dio en el clavo y por ende se convirtió en un blanco prioritario para el élite globalista, que le asesinó junto a muchas otras personas en el vuelo 007 de Airline Corea, que fue derribado por interceptores soviéticos. No olvidemos que la Unión Soviética fue creada por los dueños de la City de Londres, como una antítesis al capitalismo, bajo la teoría hegeliana. Creas una tesis, capitalismo, una antítesis, comunismo y una síntesis donde controlas ambos lados. Por lo tanto, y para no generar sospechas, no fueron aviones de Estados Unidos los que derribaron el avión donde iba McDonald, sino aviones enviados por la Unión Soviética, obviamente por instrucción de los Rockefeller o los propios Rothschild. En caso de guerra global, la City de Londres, Suiza y el Vaticano serán considerados territorios neutrales y por ende no serán atacados. ¿Cuál es la razón? En esos lugares se planifican las guerras y el financiamiento de las mismas, a todo bando en conflicto. Sin dinero no hay guerras y sin guerra ellos no obtienen ganancias. El logo de la City de Londres, y lo estaba diciendo recién, son dos dragones a los costados del escudo de la cruz de San Jorge. En latín el lema Domine nos dirige significa Dios nos guía. ¿Cuál Dios? El del dinero, obviamente. El del poder, el de la materia, la mente, el tiempo. Los dragones simbolizan la dualidad, el dragón azul versus el dragón rojo, que podemos traducirlo al capitalismo versus el comunismo, lo eléctrico contra lo magnético, lo que estábamos hablando recién, dualidad, que como una moneda de dos caras son controlados por el mismo poder, que nosotros que el de los dueños de la City y del mundo. Que este logo tenga la cruz de San Jorge y un eslogan en latín son pruebas irrefutables del vínculo entre el Vaticano y la City de Londres, siendo esta última un enclave financiero global bajo las órdenes de los jesuitas, y estos a su vez de selectos miembros de la antiquísima nobleza negra. Bueno amigos, hemos llegado hasta el final. Vamos a ver si no hay algo que quieran decir ustedes. Luis Delgado Sales
Dice, en las décadas posteriores a 1800, debido a las guerras napoleónicas, España se encontraba debilitada. Entonces las colonias americanas tuvieron la coyuntura para independizarse. Creo que tal como ocurrió en aquel entonces, y debido a la crisis política y económica, existe una gran oportunidad para que los países latinoamericanos instauren una nueva independencia con dominio soberano en lo político y monetario. Bueno, eso claro, a través de lo que es la Patria Grande, de Bolívar, todo eso, la verdad es que nos emancipamos en el fondo de tener un rey, pero pasamos a tener dueños, porque se asentaron los grandes bancos, los grandes empresarios británicos principalmente, y empezaron a controlar América Latina. No nos olvidemos que la guerra del Pacífico, por ejemplo, entre Perú, Chile contra Bolivia, fue alimentada y alentada principalmente por el Imperio Británico, a través de John North, el rey del salitre. O la guerra que tuvieron ahí contra Paraguay, que si mal no recuerdo fue Brasil, Argentina y no sé quién más contra Paraguay, y fue alentada también por el Imperio Británico, porque Paraguay se estaba convirtiendo en un lugar próspero, se estaba convirtiendo en un lugar donde su gente se estaba gobernando a sí misma. Y eso es básicamente lo que esta élite global, o sinarquía, o mafia X, como le quieran llamar, está constantemente trabajando para impedir en el fondo que los pueblos jamás sean soberanos. Ese es su rol principal, que los pueblos no sean soberanos. Es decir, y para eso el principal juego de ellos, aparte del miedo, digamos, y de la ignorancia de los pueblos, ellos trabajan bajo lo que se llama el control mental. Más allá de controlar el oro, el petróleo y todo eso, ellos están principalmente muy preocupados de controlarnos mentalmente. Por eso es que a través de la televisión, los grandes medios de comunicación están constantemente bombardeándonos con distracción, principalmente. Una que otra vez nos informan alguna cosa que es verdad, pero generalmente, y la mayoría de las grandes noticias que vemos por ahí, están al revés, o son falsas, o bien lisa y llanamente nos han creado una realidad. De hecho, sin ir más lejos, a fines del 1800, la familia Rothschild se dieron cuenta de que no solamente era bueno controlar al gobierno y a la oposición al mismo, porque ellos siempre han hecho lo mismo, siempre han financiado ambos lados, gobierno y oposición, cosa de que si gana uno de cualquier lado, ellos son gobierno igual, gobiernan igual. Y ellos se dieron cuenta de que el poder económico, el poder, no solamente controlar el poder económico y el político, se dieron cuenta que controlar el poder de las comunicaciones era muy importante. Entonces, una de las primeras cosas que hicieron desde el ámbito de las comunicaciones, la familia Rothschild, fue comprarse la agencia Reuters, que es probablemente la agencia más grande y prestigiosa del mundo con respecto a noticias. Nadie cuestiona lo que dice Reuters. Reuters saca una noticia, inmediatamente todas las cadenas del mundo, qué sé yo, CNN, Fox, CBS, todas las grandes cadenas del mundo, incluidas Al Jazeera y Russia Today, que también son de ellos, también esto es dualidad. Siempre las cosas grandes se ven como si fueran dos partes, digamos, como Rusia y Estados Unidos, pero son controlados por los mismos, digamos. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a comprar todos los sistemas de grandes medios de comunicación globales, obviamente, y hoy día nos encontramos con la sorpresa que aproximadamente el 96% de los grandes medios de comunicación están en manos de la mafia X, la sinarquía o la élite globalista, como la quieran llamar. Así que, bueno, eso, amigos. Michael Pollard Jennings dice, ya está terminando el live. Sí, amigos, estamos terminando, ya estamos pasados inclusive en el tiempo, creo. No he revisado, pero creo que me pasé. Marita Vélez dice que es esperanza, parece el cuento nunca acabar. MK Ultra Global, dice Michael Pollard Jennings. Bueno, básicamente es eso. Es una especie de proyecto monarca global donde nos mantienen en esta especie de cajita o terrario, completamente absortos en todo lo que nos entretienen en el afuera, para que jamás seamos capaces de vernos o encontrarnos a nosotros mismos por dentro. Bueno, un gran abrazo para ustedes. Nos vamos a estar viendo el próximo viernes a eso de las 23, pasadito 23:10, 23:15, con algún otro interesante tema en